de los fosfolípidos y el incremento del colesterol. Fundamentalmente hablamos de incremento de temperatura, incremento de CO2, incremento de hidrogenados, incremento de las 2,3-difosfoglicerato. Estos últimos son los 4 factores de desplazamiento de la curva hacia la derecha. Repito, incremento de la temperatura, incremento del dióxido de carbono, incremento de la concentración de hidrogeniones y incremento de las 2,3-difosfoglicerato. Si eso ocurre, decimos que la curva de oxígeno de la hemoglobina se está desplazando hacia el lado derecho. Todo lo contrario hace que se desplace hacia el lado izquierdo. Luego tenemos el efecto Bohr. ¿El efecto Bohr qué significa? El efecto Bohr es que los ácidos hacen que la hemoglobina pierda su afinidad y en todo caso se promueve una mayor entrega de oxígeno en los tejidos, porque el BQ mejora fundamentalmente. El incremento de los ácidos CO2 disminuye el pH del plasma y mueve la cuestión de hemoglobina hacia la derecha. ¿Qué mueve hacia la derecha? El incremento de hemoglobina, el incremento de los factores que incrementan la hemoglobina, la hemoglobina propiamente dicho, fundamentalmente están desplazando, están haciendo el efecto Bohr. El efecto Aldane, fundamentalmente, vamos a ver más adelante, es el transporte que se hace de la hemoglobina por intermedio del de oxígeno, por intermedio de la hemoglobina, fundamentalmente. ¿Qué factores afectan en la capacidad de la hemoglobina? Los cambios en la concentración de hemoglobina, la presencia de monóxido de carbono, la formación de las metahemoglobinemias. Y es un gráfico que trata de explicar un poco lo que sucede cuando estamos hablando de estos componentes de la presión parcial de oxígeno. Vemos en reposo la presión parcial de oxígeno de 100 milímetros de mercurio con una saturación de hemoglobina del 97%. Y luego vemos que a nivel de la célula en reposo, la presión de oxígeno es de 2 sistémico y a 40 milímetros de mercurio la presión de CO2 fundamentalmente, ¿no? Lo que hace que, como tengo yo solamente asintomático, el 25% está ocupado por oxígeno y el 75% en lugar de la hemoglobina está ocupado por el dióxido de carbono. Y ahí vemos el punto A, que es un punto donde existe una PreO2 de 100 milímetros de mercurio con una CO2 de 95% y tenemos nosotros un valor alto en el punto A. En el punto B, fundamentalmente, tenemos que ya la saturación está al 75%, lo que nos dice también de que al tener una oximetría del 75%, el 25% restante está con una curva de dióxido de carbono. Y por último, tenemos el punto C, donde el oxígeno es liberado durante el ejercicio y el paciente prácticamente consume todo el oxígeno. En este momento estamos hablando de que la presión arterial de oxígeno puede estar en 20 milímetros de mercurio y con 20 milímetros de mercurio satura una hemoglobina al 35%. Un micro está prendido, por favor, lo pagan. Y también en algún momento les decía, un micro está prendido, por favor, apagan. Hay un micro prendido, por favor, lo apagan. Gracias. También decía yo que el bicarbonato tiene una forma de transporte. El bicarbonato se produce, ustedes recuerden que el CO2 tiene una forma de transporte. El CO2 lo produce la célula. Y ese CO2 se puede transportar de 3 maneras: CO2 disuelto, CO2 en la hemoglobina y CO2 como bicarbonato. De estos 3 momentos, el más importante es el bicarbonato. Entonces, nosotros, ¿cómo se pasa? La célula produce el CO2 se une al agua endógena del glóbulo rojo y produce el ácido carbónico, obviamente es catabolizado por la linaza carbónica. El ácido carbónico se va a disociar en bicarbonato e hidrogeniones, y este hidrogenio es el que se liga con la hemoglobina. Este bicarbonato sale de la célula y en su lugar entra el cloro con carga negativa. Entonces uno dice, ya este CO se puede haber transportado como hidrogeniones ligado a la hemoglobina o como bicarbonato en sangre. Este bicarbonato en sangre sale por orina y por otro lado que también ese bicarbonato puede llegar al glóbulo rojo frente al alveolo, como está acá. Recuerden que la hemoglobina estaba ligada con hidrogeniones, suelta el hidrogeniones
la hemoglobina se queda libre, ávida para recoger oxígeno, estamos frente al alveolo, el bicarbonato ingresa y sale el cloro para mantener las cargas negativas. Al ingresar el bicarbonato se liga con hidrogeniones, forma ácido carbónico, agua y CO2, esta es agua endógena, y el CO2 que pasa al alveolo para que pueda salir en una expiración. Y de esa manera transportamos nosotros el CO2. Recuerden, el CO2 se transporta de tres maneras: disuelto con la hemoglobina en desóxicarbohemoglobina y como bicarbonato. Este último bicarbonato es en relación a que la hemoglobina se reduce y se liga con hidrogeniones, básicamente. Esto es lo mismo, ¿no? Donde vemos que el CO sale del tejido, este CO puede ir diluido fuera del tejido y fuera del glóbulo rojo en sangre, puede entrar al glóbulo rojo y puede estar disuelto, o puede ir disuelto CO2 solo dentro del glóbulo rojo, o este CO2 se puede ligar a la hemoglobina, se llama la carboxihemoglobina, o el CO2 más agua, más la dinasa carbónica, forma ácido carbónico, y el ácido carbónico forma bicarbonato de hidrógeno, que sigue a la hemoglobina, el bicarbonato sale en glóbulo rojo, en deslugar el cloro, y esta hemoglobina se queda con los hidrogeniones, básicamente, ¿no? Ok, y la hemoglobina cuando llega a la célula, la hemoglobina cuando llega a la célula viene cargada de oxígeno y libera el oxígeno, básicamente. Se queda hemoglobina sola. Y por otro lado, el bicarbonato, entre el CO2, el CO2 hace toda esta ruta y se liga, obviamente, el hidrógeno a la hemoglobina. El aporte de oxígeno. ¿Qué cosa es el aporte de oxígeno? El aporte de oxígeno es igual al gasto cardíaco por el contenido arterial por la frecuencia respiratoria. Gasto cardíaco es igual al volumen de eyección por frecuencia cardíaca. El volumen de eyección del ventrículo izquierdo es aproximadamente 70 centímetros cúbicos y la frecuencia cardíaca en reposo es 70 latidos por minuto. Si multiplicamos 70 por 70, decimos 4.900 mililitros por minuto, es el gasto cardíaco. Entonces el gasto cardíaco, si lo redondeamos, es 5 litros por minuto. 5 litros por minuto se multiplica por el contenido arterial, que ya sabemos que es 19.7 más 0.3, nos va a dar 20%. 20%, multiplicado por la frecuencia respiratoria y metabolismo basal, que es 10, y entonces obtenemos que el aporte de oxígeno es 1.000 mililitros de oxígeno por minuto, donde QT es el gasto cardíaco o flujo total de sangre y contenido arterial de oxígeno es el contenido de oxígeno en la sangre arterial. Hemos dicho que el gasto cardíaco es el volumen de inyección o volumen por latido por la frecuencia cardíaca o latidos por minuto. En otras palabras, 70 por 70, 4.900 redondeados 5 litros. El aporte de oxígeno entonces va a disminuir si es que disminuye la oxigenación de la sangre. Al disminuir la oxigenación de la sangre, disminuye la saturación, y al disminuir la saturación disminuye el contenido arterial. Por otro lado, la concentración de hemoglobina, igual si disminuye la concentración de hemoglobina, disminuye el contenido arterial de oxígeno. Y por último, el gasto cardíaco. Si disminuye el gasto cardíaco, también disminuye el aporte de oxígeno, fundamentalmente. ¿Qué cosa es la diferencia arteriovenosa de oxígeno? La diferencia arteriovenosa de oxígeno es el contenido arterial de oxígeno versus el contenido venoso de oxígeno. Nosotros hemos dicho que tenemos un contenido arterial de oxígeno de 20 volumen por ciento, que viene a ser el contenido de oxígeno disuelto, y el contenido de oxígeno en la hemoglobina. El contenido de oxígeno en la hemoglobina es igual a cuántos mililitros de oxígeno tiene un gramo de hemoglobina, multiplicado por los gramos de hemoglobina y multiplicado por la saturación que tiene la hemoglobina como molécula de oxígeno. Por ejemplo, si es una saturación del 98% por 0.98, multiplicado por 15 gramos de hemoglobina y multiplicado por 1.34, que viene a ser una constante, que viene a ser 1.34 mililitros de oxígeno es transportado en un gramo de hemoglobina, fundamentalmente. Multiplicamos las tres variables y nos va a salir 20 volumen por ciento. En la sangre venosa, decimos cuánto es el contenido venoso, vendría a ser el 25% del contenido arterial. Si el contenido arterial es 20 volumen por ciento, entonces uno ve que el 5% de este 20 es el contenido venoso de oxígeno. Entonces, nos sale 5 mililitros de oxígeno. Entonces uno dice, ya, la diferencia entre el contenido arterial y el contenido venoso es 20 menos 15 es igual a 5 volúmenes por ciento. 5 volúmenes por ciento es igual a 50 mililitros de oxígeno por cada 100 centímetros cúbicos de sangre. Si hablamos de un litro, multiplicaríamos 50 por 5, por 5
5 por 5, 25 serían 250 mililitros